¿Sabías que hay cartas de energía básicas que valen mucho más que cartas raras? ¿O que el reverso de las cartas Pokémon tienen un error que lleva décadas sin corregirse? Hoy te traigo 25 curiosidades sobre cartas Pokémon que quizá no conocías. Yo soy Fonchitos, su Poliwhirl de confianza, y sean bienvenidos a un nuevo video. Normalmente las cartas de energía básicas son consideradas las más comunes y menos valiosas en el mundo de Pokémon. Sin embargo, la expansión de Pokémon Oro y Pokémon Plata de 2010 rompió con esta norma al incluir ilustraciones de Pokémon en el fondo de sus cartas de energía básica. Estas cartas presentan a Pokémon como Umbreon, Espeon y Lugia integrados en escenarios detallados y hermosos, algo que no se ha repetido en ninguna otra expansión. Este detalle artístico único convirtió estas cartas de energía de la expansión en verdaderas joyas para los coleccionistas. Mientras que las cartas de energía básicas tradicionales pueden ser ignoradas, estas pueden alcanzar precios desde los 20 hasta los $30, siendo estas las cartas de energía más caras de toda la historia de Pokémon TCG, así que deberías revisar si tienes energías básicas de esta colección. Si te preguntara en este momento, ¿cuál crees que es el Pokémon con más cartas del TCG? ¿Qué me responderías? ¿Charizard? ¿Gengar? ¿Sudowoodo? Pues la respuesta es Pikachu. Este Pokémon ha tenido numerosas representaciones en expansiones, productos promocionales y eventos especiales, acumulando un mínimo de 188 cartas, sin contar las docenas de variantes. Y si pensabas que Charizard tenía muchas cartas, déjame decirte que apenas alcanza la mitad de lo que tiene Pikachu. Wizard of the Coast fue la encargada de traducir, diseñar y distribuir las primeras cartas de Pokémon TCG fuera de Japón, marcando el inicio de una era icónica de la historia de los juegos de cartas. Durante esta época, las cartas holográficas no solo destacaban por su brillo único, sino también por un detalle especial que los coleccionistas denominan Always Word. Este término hace referencia a un remolino que podía aparecer en la parte brillante de las cartas. No todas las holográficas incluían este efecto, lo que hacía que aquellas con un remolino bien posicionado fueran consideradas auténticas joyas de la colección, especialmente cuando este detalle resaltaba en lugares destacados de la ilustración. Aunque Wizard dejó de producir las cartas en 2003, su legado permanece vivo en el corazón de los coleccionistas. Para alegría de los más nostálgicos, este característico remolino hizo su regreso en la expansión de 151, aunque de manera exclusiva en las cartas de energía holográficas, rindiendo homenaje a una de las eras más queridas del TCG. El reverso de las cartas Pokémon tiene un detalle curioso que muchos jugadores y coleccionistas quizá no han notado. La Pokébola que aparece en el diseño tiene el botón de la apertura en la parte inferior. Este es un error evidentemente, si lo comparamos con el diseño original de la Pokébola, el anime y otros materiales oficiales de la franquicia, donde el botón siempre está en la parte superior. Lo interesante es que aunque este error fue detectado hace mucho tiempo, el diseño del reverso se ha mantenido igual desde el debut del juego desde 1996. Sin embargo, en Japón este error fue corregido después de varios años, respetando así la posición correcta del botón. A pesar de ser técnicamente un error, este se ha convertido en un emblema icónico de las cartas internacionales, y es difícil pensar que esto cambiará algún día. Bueno, aunque Pocket ya lo cambió. En las expansiones asiáticas de 151 se introdujeron cartas holográficas especiales, conocidas como Pokéball Reverse Holo y Master Ball Reverse Holo, exclusivas para el mercado asiático. Estas cartas presentaban un diseño único que les hacía destacar, un patrón holográfico con las icónicas Pokéball y Master Ball, que rápidamente se convirtieron en objetos de deseo entre los coleccionistas. Su popularidad fue tan grande que estas cartas regresaron en la expansión de Prismatic Evolution este 2025, marcando su debut en un lanzamiento internacional. Durante la era de Sol y Luna se introdujeron las cartas Tag Team, un concepto innovador que mostraba a dos Pokémon formando equipo en una misma carta. Estas cartas no solo eran visualmente impresionantes, con ilustraciones que capturaban la sinergia entre ambos Pokémon, sino que también ofrecían mecánicas únicas en el juego. El poder de estas cartas venía con un precio. Al ser derrotadas, el oponente podía tomar 3 cartas de premio, lo que añadía un elemento de riesgo y recompensa de su uso estratégico. A pesar de su impacto en el metajuego y su popularidad entre jugadores, este concepto no se ha repetido desde entonces, convirtiendo a las cartas Tag Team en un elemento exclusivo y nostálgico de esa era. ¿Sabías que hubo un Pokémon que no salió en una carta durante 16 años? Hablamos de Abra. Uy, y eso fue. Las cartas Break introducidas en la era X y Y trajeron una mecánica novedosa al Pokémon TCG. Estas cartas permitían que un Pokémon evolucionara de manera especial, conservando los ataques, habilidades y características de sus etapas anteriores. Lo que hacía aún más especiales a las cartas Break era su diseño único. A diferencia de las cartas tradicionales, estas se jugaban horizontalmente, siendo las únicas de la historia del TCG con este formato. El tipo Hada debutó en el TCG en la era X y Y en 2013, destacando por su diseño rosa y un enfoque en habilidades defensivas y de apoyo, como la recuperación de energía y la reducción de daño recibido. Este nuevo tipo añadió una capa estratégica al juego, contrarrestando al tipo dragón, que hasta entonces no tenía debilidades específicas. Sin embargo, el tipo Hada dejó de aparecer en 2020, con el inicio de la era de Espada y Escudo. Desde entonces, los Pokémon Hada han sido reubicados dentro del tipo psíquico, cambiando ligeramente su representación en el juego, pero manteniendo su esencia en términos de habilidades y estrategia. Las cartas de doble tipo debutaron en la expansión de EX Team Rocket Returns en 2004, introduciendo una mecánica que combinaba dos tipos en una sola carta. Regresaron en la era de X y Y en 2016, con cartas como Volcanion y X, pero después no volvieron a aparecer regularmente, aunque se exploraron mecánicas similares en eras como Sol y Luna. Actualmente las cartas de doble tipo están ausentes en expansiones recientes.
En 2010 se introdujeron las Legend Cards, que presentaban a Pokémon legendarios divididos en dos mitades. Solo al conseguir ambas cartas se podía ver la ilustración completa, lo que hacía que completar la carta fuera un verdadero desafío. Aunque fue un concepto innovador, muchos jugadores encontraron molesto el proceso de obtener ambas mitades, ya que requería suerte y esfuerzo en el intercambio de cartas. La serie Delta Species, lanzadas en 2005, marcó un giro creativo en el TCG, al introducir Pokémon con tipos inusuales que no correspondían a su tipo original. En expansiones posteriores, la única vez que Charizard ha sido visto como tipo eléctrico ha sido en Crystal Guardians. Estamos acostumbrados a verlo en tipo fuego, pero como tipo eléctrico en 2006, y a los meses después me sacas en tipo siniestro, sí que fue muy raro. Nos encontramos en la mitad del video, y me gustaría recordarles que no olviden suscribirse y darle like para más contenido de Pokémon TCG. Continuemos. Entre 2004 y 2007 se lanzaron las cartas Volstar, destacadas por tener una estrella dorada junto a su nombre, lo que indicaba que el Pokémon de la carta era Shiny. Estas cartas eran extremadamente raras y codiciadas por los coleccionistas, ya que solamente 27 Pokémon obtuvieron una carta Volstar. En el 25 aniversario de Pokémon, se lanzaron cartas promocionales con un diseño vintage, que celebraban algunos de los Pokémon más populares, recreando estilos clásicos del Pokémon TCG. Estas cartas nostálgicas fueron una forma de conmemorar la historia y la evolución del juego, destacando a Pokémon más recientes como Dragapult y Greninja, con un diseño que evocaba las primeras ediciones del juego. Además, estas cartas incluyeron ilustraciones oficiales, haciendo un guiño para los fans que han disfrutado de este hobby a lo largo del tiempo. Las cartas Full Art de entrenadores debutaron en la expansión de Blanco y Negro en 2012. Estas mostraban a los personajes de los entrenadores en ilustraciones completas que ocupaban todo el espacio de la carta, ofreciendo un diseño más llamativo y detallado. Esta característica visual, junto con la calidad del arte, hizo que las cartas Full Art se convirtieran rápidamente en favoritas de los coleccionistas, destacando no solo su belleza, sino también su rareza. Desde su introducción, las cartas Full Art se han mantenido como una de las más deseadas en el mundo de Pokémon TCG. Durante la era eCard, las cartas de Pokémon podían ser escaneadas por el eReader, un accesorio para el Game Boy Advance. Este dispositivo permitía leer las líneas especiales en los bordes de las cartas y desbloquear contenido adicional como minijuegos, información extra sobre los Pokémon y otras sorpresas. Esta innovadora característica hizo que las eCards fueran muy destacadas en su tiempo, ya que ofrecían una experiencia interactiva que no solo enriquecía la colección, sino que también integraba el juego físico con el mundo digital. Kufu es un Pokémon introducido en la octava generación y conocido por ser el compañero inicial en la Isla de la Armadura. A pesar de su importancia en la historia del juego, actualmente es uno de los Pokémon con menos cartas, teniendo solamente una carta oficial desde el año 2021. Lo curioso es que está empatado con Glastrier y Expetrier, que también cuentan solamente con una carta oficial, y estos salieron en 2022. El Ditto de Pokémon Go es una de las cartas más únicas del juego, ya que introduce una mecánica especial inspirada en la forma en que Ditto aparece en Pokémon Go. A simple vista, la carta no muestra a Ditto, sino que aparenta ser otro Pokémon como Bidoof o Spinarak. Sin embargo, si tiene un pequeño icono de Ditto en la esquina inferior izquierda, significa que en realidad es una carta adhesiva que se puede despegar, revelando a Ditto debajo. Esta mecánica simula cómo Ditto se disfraza en otros Pokémon, como en los videojuegos. Es una de las pocas cartas en Pokémon TCG con un diseño interactivo. Esta carta de Fluffy del set de Expedition de base set es la única en toda la historia de Pokémon TCG que incluye un árbol de Navidad. En su ilustración, la imagen muestra a Fluffy en un ambiente festivo, con luces de colores brillando a su alrededor y un árbol decorado de fondo, lo que le da un toque navideño único. Es una carta especialmente curiosa, ya que Pokémon TCG rara vez hace referencias directas a festividades reales o temas religiosos. La expansión de Team Rocket del año 2000 representaba a Pokémon que habían sido corrompidos o entrenados por el equipo villano. En sus nombres, las cartas incluían la palabra Dark, como Dark Charizard o Dark Blastoise, diferenciándolo de sus versiones normales. Además, los Dark Pokémon suelen tener un aspecto más agresivo y siniestro en sus ilustraciones. A diferencia de otros tipos como fuego, agua o planta, nunca se impresa una energía básica de tipo dragón. En el TCG, los Pokémon dragón han tenido que depender de combinaciones de otras energías para poder atacar, aunque en 2015 se lanzó una energía especial de dragón, llamada Double Dragon Energy, que proporcionaba dos energías de cualquier tipo necesarias para un Pokémon dragón. Sin embargo, esta carta fue descontinuada y no ha vuelto a aparecer en expansiones modernas, reforzando la idea de que el TCG evita darle una energía propia. Imakuni Dodu es la carta más extravagante que se ha baneado. Fue baneada en torneos oficiales debido a su mecánica poco convencional y su naturaleza humorística. La habilidad de esta carta, escapada frenética. Cuando este Doduo se retire, agarra esta carta y lánzala tan fuerte como puedas, porque Doduo se está escapando. Lanza la carta de forma horizontal, con fuerza para llegar lo más lejos posible. Y su ataque principal, armonizar. Desde el momento en que uses este ataque, debes empezar a cantar una canción. Mientras se canta la canción, el juego continúa. Cuando se acaba la canción, este ataque hace 30 puntos de daño, lo cual sí era demasiado extraño. Las primeras cartas que al juntarse formaban una sola imagen aparecieron en el set de Islas del Sur de 1999. Este miniset incluía 18 cartas divididas en dos colecciones, donde grupos de 3 cartas compartían una ilustración continua. Estas cartas tenían un estilo artístico colorido y fueron lanzadas en cajas coleccionables junto con otros sobres de la época. Como dato curioso, estas cartas en Japón tenían el estilo del base set,
mientras que para el resto del mundo tenían el estilo de las cartas Neo. ¿Recuerdan el dato de que Abra no obtuvo una carta durante 16 años? Pues es cierto. Su última aparición fue en 2007, pero estuvo ausente por problemas legales relacionados con los derechos de su ilustración. Finalmente, después de todo este tiempo, regresó en la expansión de 151, lanzada en 2023. Las cartas Jumbo en Pokémon TCG se usaron inicialmente como premios exclusivos en eventos especiales. La primera en entregarse como premio de torneo fue Electabuzz, otorgada en el programa de Battlezone en diciembre de 2002. Battlezone fue una iniciativa organizada por Wizards of the Coast para fomentar a las comunidades de jugadores, ofreciendo torneos y actividades en tiendas oficiales. Los participantes podían ganar cartas promocionales, y entre ellas está la primera carta Jumbo de Electabuzz. Con el tiempo, las cartas Jumbo se volvieron más comunes en productos promocionales y eventos especiales. Esta carta de Mr. Mime, de la Vending Machine Series 1, fue reimpresa muchos años después en el Pokémon TCG Classic Blastoise Deck, lanzado en 2023. Es la única carta de esa colección que recibió una reimpresión oficial fuera de Japón. Hemos llegado al final del video y les agradezco mucho por llegar hasta aquí. Es la primera vez que hago un video tan largo y espero lo hayan disfrutado. Yo soy Fonchito, su Poliware de confianza, y nos vemos en un próximo video.